Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica, que estamos realizando con esta dinámica. Leemos un capítulo y después lo comentamos para tratar de sacarle el mayor jugo posible a esta lectura desde la perspectiva y con la visión de Jesús dada a su iglesia. Efectivamente, la Iglesia Católica ha sido la que ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando la fundó, en la persona de Pedro, la autoridad para poder enseñar con rectitud toda la verdad. Y como ya nos advierte precisamente el apóstol San Pedro, nadie puede interpretar por cuenta propia las profecías y las enseñanzas de la Sagrada Escritura, porque corre el peligro de que haga una mala interpretación y ésta resulte en su propia perdición. El espíritu que inspiró a los mismos que la escribieron es el espíritu que guía a la iglesia, el espíritu de la unidad, el espíritu de la fortaleza y de la solidez de la sana enseñanza. Y este espíritu es el que guía a la Iglesia Católica como promesa de Cristo, efectivamente, para que podamos llegar a la verdad. Como nos dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12. Muchas cosas quiero decirles, pero todavía no pueden con ellas. Pero el Espíritu de la verdad al que yo les voy a enviar, ese los llevará y los guiará hasta la verdad completa. Pues bien, vamos a comenzar ahora con el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Y para ello vamos a pedir la asistencia precisamente del Espíritu Santo para que podamos hacerlo de manera segura y podamos también después hacer un comentario que sea guiado por la sabiduría divina. Bien, ciertamente los comentarios que hacemos aquí no agotan toda la enseñanza que hay en la Sagrada Escritura. Pero para ir comenzando y tener un primer encuentro con la palabra, pues es válido y esperamos también que puedas tú después ver también los comentarios que hay en tu Biblia y en otras Biblias católicas, donde pues hay todo un aparato de comentarios al pie de página que van explicando un poquito con mayor profundidad lo que menciona el texto. Así que bien, pues vamos sin mayor preámbulo a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 13. Al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones tan grandes. Jesús le contestó: ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Estaba sentado en el monte de los olivos, enfrente del templo, y Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está a punto de cumplirse? Jesús comenzó a decirles: Estén atentos para que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Eso tiene que suceder, pero no es todavía el final. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Ese será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Ustedes cuídense a sí mismos, pues los entregarán a los tribunales. Serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes se anuncie la buena noticia a todos los pueblos.
Cuando los lleven ante los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir. Digan lo que Dios les sugiera en aquel momento, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando vean que el ídolo abominable y destructor está donde no debe, procure entenderlo el que lee, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea, que no baje ni entre a tomar nada de su casa. Y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Rueguen que no ocurra en invierno, porque aquellos días serán de un sufrimiento como no lo hubo igual desde que al principio creó Dios el mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Si el Señor no acortara aquellos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos que Él eligió, ha acortado esos días. Si alguno les dice entonces, mira, aquí está el Mesías, mira, está allí, no le crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Estén atentos, todas esas cosas se las he advertido de antemano. Pasado el sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuidado, estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Sucederá lo mismo que con aquel hombre que se ausentó de su casa. Encomendó a cada uno de los siervos su tarea y encargó al mayordomo que vigilara. Estén, pues, atentos, porque no saben cuándo llegará el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén atentos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vamos ahora a hacer un pequeño comentario sobre este capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, que como ya hemos visto es breve el capítulo, pero comprende lo que sería en el paralelo de Mateo el famoso discurso escatológico, que en Mateo está en los capítulos 24 y 25, aquí está en Marcos, está en el capítulo 13. Es un relato más breve porque no viene, por ejemplo, el discurso sobre el juicio final. Vamos a ver qué es lo que nos comparte aquí Marcos. Marcos básicamente va a hablar de estos días de prueba, la prueba de los últimos días, del final de los tiempos, la prueba a la humanidad, a la iglesia, porque ciertamente, pues, como nos dice el catecismo, la iglesia debe seguir el camino de su Señor, y así como nuestro Señor Jesucristo, pues, pasó por la pasión, la muerte y la resurrección para entrar en su gloria, pues así también la iglesia, su cuerpo místico, debe seguir el camino de su Señor y va a pasar por esta pasión, por la muerte
y la resurrección. Sin embargo, podemos ver que algunas de las cosas que se mencionan aquí en este discurso escatológico del final de los tiempos y eventualmente el final del mundo, pues también ha sido objeto, digamos, a lo largo de la historia de muchas interpretaciones en las que prácticamente en cada generación se le ha tratado de ver como si estuviera sucediendo en ese momento. Es decir, nuestra generación no escapa también a esta tentación de querer ver en los signos de los tiempos que se nos presentan a nosotros, bueno, también señales que se identifican con este final de los tiempos, con este discurso escatológico, y bueno, pues en todas las generaciones ha habido quienes pronostican un evidente, inminente fin del mundo, cuando ciertamente, pues bueno, ya han pasado 2000 años y pues este tiempo, digamos, todavía no llega. Y la verdad es que pues la tendencia, diríamos, es a pensar que todavía le falta a esto que suceder muchas cosas, ¿no? Sin embargo, los signos de los tiempos para ya, digamos, el final de la historia, pues Jesús habla de 2 o 3 cosas muy claras, entre las que podemos ver, por ejemplo, la conversión del pueblo judío. Y es así, digamos, podríamos pensar que es una de las señales del fin de la historia, ¿no? No solamente el fin de los tiempos. Y en este sentido, los dos términos, fin de los tiempos y fin de la historia o fin del mundo, pues ciertamente no corresponden al mismo evento. Son dos situaciones distintas, diferentes, ¿verdad? De distinto momento. De tal manera que, pues bueno, tenemos que discernir en cada una de estas etapas de la historia, la humanidad tiene que discernir en qué momento se encuentra. Aunque pues a nivel personal podemos pensar todos que en el momento en el que Dios nos llame, en el que termine, digamos, nuestro paso por este mundo, pues se nos llega personalmente lo que sería el fin del mundo. Entonces, por eso las advertencias de Jesús de estar preparados, de estar atentos a los signos de los tiempos y estar también atentos a poder discernir cuál es la voluntad de Dios en cada momento para nuestras vidas, pues es vigente, ¿verdad? Siempre estará vigente. Y cada generación, como dice el Papa Benedicto XVI, tiene que pasar por este proceso de descubrir la voluntad de Dios, descubrir el momento de la historia en el que se encuentra, pues para poder dar una respuesta que ciertamente cada generación, cada persona, cada individuo, tenemos que dar de manera personal a el Señor en nuestras vidas, pero también a nivel, digamos, comunitario, a nivel eclesial, podemos nosotros también discernir momentos en los que es necesario de manera especial, pues tener, digamos, una disposición a la oración, a la conversión, al servicio y ciertamente pues a dar una respuesta, ¿verdad?, comunitaria como pueblo a lo que Dios nos está pidiendo. Y así podemos ver nosotros a lo largo de la historia de Israel, que es lo que más tenemos a la vista en el Antiguo Testamento, pues las distintas pruebas en los distintos momentos en las que situaciones como la deportación o a otros países, ¿verdad?, el hecho de que otras naciones sobajaran al pueblo judío y todo esto, y esta lectura que hacía el mismo pueblo, esta lectura de fe, de que todo esto correspondía a la respuesta también que el pueblo estaba dando. Es decir, si el pueblo era infiel, pues venían las catástrofes, venían los problemas, venían las dificultades. ¿Por qué? Pues porque ciertamente no es tanto el hecho de que Dios envíe estos sufrimientos o estas pruebas. Si nos alejamos de su voluntad, nos salimos, digamos, del plan que Dios tiene para nosotros, pues las consecuencias no se hacen esperar, porque ciertamente, como dice Jesús, no podemos estar en medio, o estamos en la voluntad de Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios no hay más que sufrimiento, muerte, no hay más que el rechinar de dientes, como dirá el mismo Jesús. Entonces, si nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios como pueblo, como comunidad, pues ciertamente empieza, digamos, el enemigo a enseñorearse. Recordemos que los enemigos que menciona el Señor Jesús para el alma humana, pues ciertamente es la carne,
la concupiscencia, ¿verdad? El mundo y el enemigo. Estamos hablando de tres enemigos del hombre, del alma humana, que son la concupiscencia, la influencia del mundo, estamos hablando de todos aquellos estructuras y movimientos que lo que buscan es hacer lo contrario a la voluntad de Dios, y por supuesto los enemigos espirituales, el demonio y sus huestes. Entonces, bien, vamos a ver este discurso escatológico del capítulo 13, cuáles son los momentos de los que habla. Entonces, por un lado, saber que vienen las pruebas. Segundo, saber que el Señor viene para salvarnos, para cerrar la historia. Y finalmente también esta invitación a estar alertas, estar atentos para poder discernir los signos de los tiempos. Vamos a ver entonces, el inicio del capítulo 13 nos dice: al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones tan grandes. Y Jesús le contestó: ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Estaba él sentado en el monte de los olivos enfrente del templo, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse? Esta, inquietud por saber siempre estará presente, esta curiosidad por entender los signos de los tiempos. Pero aquí lo más importante no es el hecho de saber cuándo sucederá, sino saber cuál debe ser nuestra respuesta. Es decir, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, ¿cuál es la respuesta que nuestro Padre Celestial está esperando? ¿Cuál es la respuesta que el Señor Jesús nos instruye a dar? Dice Jesús, comenzó a decirles: estén atentos para que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Eso tiene que suceder, pero todavía no es el final. Aquí hay dos advertencias muy importantes que se repetirán, inclusive en las advertencias que darán los mismos apóstoles a las comunidades a las que ellos evangelizaron. A través de sus cartas nos llega también estas advertencias de Santiago, nos llega la advertencia del mismo San Pedro, nos llega la advertencia de San Pablo, por supuesto, en el sentido de que vendrán muchos en el nombre de Jesús tratando de engañar, inclusive haciendo prodigios y engañando a muchos. Y eso ciertamente ha sucedido pues prácticamente en todas las épocas. Ha habido gente que se sale de la doctrina y que a través de su quizá de esta capacidad que tienen de convencer, ¿verdad?, de esta elocuencia en sus palabras, pues se llevan, ahora sí que diríamos coloquialmente, se llevan al baile a todos aquellos que están menos enterados, que están menos preparados, que conocen menos la voz del pastor, que es Jesucristo, y que ciertamente la voz del pastor, como dice Jesús: mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a un extraño. Aquí el punto es: ¿qué tan preparados estamos tú y yo en el conocimiento de la palabra de Dios como para poder discernir qué enseñanza o qué mensajes son verdaderamente del pastor, son la voz del pastor, y qué mensajes representan más bien el mensaje de un asalariado, ¿no?, o de un ladrón, como lo llama aquí Jesús? Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy. Es decir, usando el nombre de Dios, yo soy, y engañarán a mucha gente. Esto implica que también, sus palabras sonarán muy convincentes, y debemos estar preparados para poder discernir cuándo se nos está hablando doctrina verdadera y cuándo se está hablando doctrina engañosa. Lamentablemente podemos nosotros atestiguar que en los últimos 500 años, ¿verdad?, a partir de la rebelión protestante, pues como dice Jesús, el que no junta conmigo desparrama. Y hemos visto cómo el fruto del protestantismo es desparramar a los creyentes en miles de sectas. Tengo entendido que más de 50,000 sectas tan solo en los Estados Unidos hay actualmente, y una estadística dice que cada semana aparecen entre 7 y 10 sectas más.
De tal manera que la opinión acerca del seguimiento de Jesús se va diluyendo entre muchas personas que ni siquiera están puestas de acuerdo. Hay división tras división tras división. Y para eso recordemos que el mismo Pentecostés es un evento totalmente divino en el cual la respuesta o la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo es la unidad, no la división. Y entonces, la división, ¿cuándo se dio? Pues se dio precisamente en la Torre de Babel. Babel, que significa confusión. No se podían poner de acuerdo y lo que sucedió fue que se dividieron las naciones, se dividieron los hombres en los diferentes países, en las diferentes etnias. Y bueno, el Pentecostés es el momento, digamos, de la antítesis de Babel. Viene el Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, el único Espíritu de la única iglesia, del único cuerpo de Cristo, como nos dice Efesios, y unifica. Y dice Hechos 2:47 que cada vez se iba, a través del Espíritu, se iba uniendo al cuerpo de Cristo, se iba uniendo a la iglesia, todos aquellos que estaban predestinados o llamados, marcados por el Señor para salvarse. Entonces, ¿a cuántas iglesias nos llama el Espíritu de Dios? A una sola. Y debemos tener la capacidad, a través de nuestra lectura bíblica, de nuestro conocimiento del magisterio y de la tradición apostólica presentes en el catecismo y en toda la enseñanza de los papas y de los doctores de la iglesia, que nos facilitan y nos permiten en un momento dado reconocer la voz del pastor y cuando esta voz nos unifica en la verdad. Porque ciertamente, como ya lo dijo aquí, lo advirtió Jesús, van a venir y han venido muchos, porque ya después de 2000 años muchos han venido, ciertamente, y han inclusive hecho religiones nuevas, como tenemos, por ejemplo, el caso del Islam. El caso del Islam en el que Mahoma, ¿verdad? Precisamente Mohammed, el profeta, ¿verdad? De Alá, pues en realidad él, digamos, salió de una herejía, de un movimiento herético de la misma iglesia cristiana, de los arrianos. Se dice que antes de fundar, digamos, el Islam, él tenía esta formación, digamos, cristiana deformada por el arrianismo. Y entonces, bueno, estamos hablando del siglo VII apenas de nuestra era. Y en el siglo XVI viene y llega toda esta revolución protestante, salidos de la misma iglesia católica, porque tanto Calvino como Zwinglio como Lutero, pues eran ministros de la iglesia católica, pero que bueno, como ya sabemos, pues decidieron separarse y arguyeron para ello mentira tras mentira, y bueno, cosas de doctrina que no están apegadas a la verdad, pero que lamentablemente millones les han seguido a ellos y a sus, digamos, sucesores, entre comillas, sucesores en causar la división, en causar la confusión, en causar el alejamiento de los creyentes de la verdadera doctrina. Ciertamente estamos hablando de la doctrina de los sacramentos, de la única iglesia, de la maternidad de la iglesia por parte de María, la maternidad de la iglesia como madre y maestra de todos los creyentes, y es como precisamente esta maternidad tanto de la iglesia como de María, nuestra Madre Santísima, dejada por Jesús al apóstol San Juan o al apóstol, digamos, al discípulo amado que nos representa a todos los creyentes, pues también viene en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Enseñado por San Juan, fue algo que San Juan experimentó de primera mano, tanto en su Evangelio, en este capítulo, ¿verdad? Cuando habla de la crucifixión, ¿verdad? Como también en el Apocalipsis, donde habla de esta mujer, ¿verdad? Que viene en el cielo, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y que los padres de la iglesia supieron ver allí, en esta mujer, tanto a la maternidad de María, sobre todo los creyentes, como dirá Apocalipsis 12:17, como también la maternidad de la iglesia, porque la iglesia da a luz a través de la evangelización, con mucho dolor ciertamente, como dice los dolores de parto que dice Apocalipsis 12, bueno, dio a luz a toda la iglesia del mundo, digamos,
a través de la evangelización y de la entrega de los mártires para lograr que esta sangre de los mártires fuera semilla de nuevos cristianos. De tal forma que tenemos nosotros muy claramente en esta advertencia de Jesús, pues una invitación a estar alertas, a ver lo que va a suceder. Y nos advierte que aunque veamos cataclismos y veamos rumores de guerra y guerras entre reinos, entre países y todo esto, nos dice todo eso tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Continuando, dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre, y eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Es apenas el comienzo. Ustedes cuídense a sí mismos, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos. Este es el camino de la iglesia. Este es el camino de los cristianos. El dar testimonio en medio de la persecución, en medio de la incomprensión del mundo, en medio del odio inclusive de parte del mundo. Pero es necesario que antes de que todo esto suceda, es necesario que se anuncie la buena noticia a todos los pueblos. En este sentido es importante reconocer que hay toda una estadística que se actualiza cada año, de parte de la iglesia, y podemos ver que para una población mundial de más de 7,000 millones de seres humanos, pues apenas estamos hablando de cerca de 2,000 millones, una tercera parte de personas que creen en Jesús, que son creyentes. Ni siquiera estamos hablando de que todos sean católicos, es decir, no todos están en la verdad plena, no todos están en esta manto que nos cubre de la gracia a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, efectivamente. Y entonces hay todavía una gran cantidad de creyentes que dicen Cristo sí, iglesia no. Y no han entendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no han entendido que Jesús dice, el que ustedes los recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Diciendo precisamente, identificándose Jesús con su propia iglesia. La iglesia es extensión de Cristo, es presencia de Cristo, y como nos dice también la carta a los Efesios, la iglesia es plenitud de la presencia del que todo lo puede, es decir, plenitud de la presencia de Dios en el mundo, la iglesia. Y no hablamos de una iglesia espiritual, una iglesia etérea que no es visible, no, Jesús dejó una iglesia totalmente visible, identificable, que es la iglesia católica. La historia, la arqueología, la doctrina, el testimonio de los mismos apóstoles y sus generaciones posteriores, sus discípulos, es unánime. La iglesia de Cristo persiste en la iglesia católica hasta el día de hoy. Cuando los lleven ante los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir, digan lo que Dios les sugiere en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres, los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. De modo que no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Tenemos que perseverar en la verdad. Tenemos que cuidarnos, como dice Jesús en otro momento, cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos, era de sus enseñanzas. Igualmente nosotros tenemos que cuidarnos de las enseñanzas que se nos presentan aparentemente de parte de Jesucristo por todos aquellos que interpretan la Sagrada Escritura de manera errónea. Pero nosotros debemos saber cómo acercarnos a la palabra de Dios de la mano de la iglesia que Cristo fundó, que es guiada por el Espíritu Santo y que es garante de la verdad. Como dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Cuando vean que el ídolo abominable y destructor está donde no debe, procure entenderlo el que lee, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas.
Este ídolo abominable y destructor que es mencionado en el capítulo 9 de Daniel, el verso 27, todavía durante una semana establecerá un sólido pacto con muchos y a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda y levantará sobre el altar el ídolo detestable y así permanecerá hasta que la ruina decretada caiga sobre el destructor. Vamos a ver un poquito más despacio esto, porque menciona varios elementos importantes. Por un lado, nos dice que se pondrá fin al sacrificio. Efectivamente, cuando fue la destrucción del templo de Jerusalén, pues se puso fin a todos los sacrificios que se llevaban, todos los holocaustos que se hacían al estilo, digamos, de la antigua alianza. Cesaron todos esos sacrificios. Pero también pudiéramos dar una lectura a esta parte de Daniel hablando hacia el fin de la historia o hacia el fin de los tiempos. Esto es algo que hay que ir, que tenemos todavía que discernir, que todavía no queda claro en este camino que vamos con el Espíritu Santo hacia la verdad plena. Todavía no hay una unanimidad, ¿verdad?, de cuándo sucederá esto o de cómo es que esto está sucediendo, en qué momento sucederá, ¿verdad? Pero podemos hablar también de poner cuidado cuando veamos que el sacrificio eterno, el sacrificio definitivo, que es precisamente la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo, sean abolidos, o que veamos que la liturgia, digamos, de este sacramento es afectada fuertemente al punto de que las palabras, por ejemplo, del sacrificio, ya no tengan el efecto de la consagración o ya no tengan el efecto de hacer presente el sacrificio único, universal, salvador de Jesucristo. Y esto lo han vivido diferentes sectas o iglesias que se han separado de la iglesia original que Cristo fundó, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la iglesia anglicana, que a través de de realizar la sucesión apostólica de los obispos por la imposición de manos, ¿verdad?, de manera ininterrumpida con aquellos que vienen, digamos, del origen, vemos nosotros que los obispos de la iglesia anglicana no son puestos por ningún obispo que esté, digamos, en concordancia o en afinidad con el Vaticano, ¿verdad?, con la iglesia de Jesús. Vemos más bien que todos ellos son puestos por el rey, o en este caso, la reina de Inglaterra, que desde el tiempo de Enrique VIII pasó a ser la cabeza de la iglesia anglicana. Al irse muriendo todos ellos y siendo sustituidos por unos obispos puestos por el rey, ya no por la imposición de manos, digamos, venida desde los apóstoles, pues se perdió en la validez, digamos, esa capacidad, esta unción para realizar el sacrificio, ¿verdad?, de realizar de manera válida la consagración del pan y del vino para la transubstanciación en el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces podemos ver a qué se puede estar refiriendo esta cuestión de eliminar o de clausurar o de terminar, ¿verdad?, la presencia del sacrificio eterno, del sacrificio válido que nos salva. Y todavía más dice, el sacrificio, pone el sacrificio fin al sacrificio y a la ofrenda, y levantará sobre el altar el ídolo detestable. Es decir, sustituir la ofrenda del cuerpo y sangre de Cristo, el sacramento que nos salva, el sacramento de nuestra fe, como nos dice el ministro en cada Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Pues bien, quitar el sacramento de nuestra fe y poner en su lugar algo detestable, abominable, un culto a los ídolos. Y entonces tenemos que estar muy atentos a esto, cuando esto suceda, ¿verdad?, o se ve de manera generalizada, aún entre los mismos que se llaman católicos de la Iglesia de Cristo. Y así permanecerá hasta que la ruina decretada caiga sobre el destructor. Entonces, aquí nos está hablando de que esa abolición del verdadero sacrificio
permanecerá hasta que Dios le ponga un alto al destructor, Dios le ponga un alto al enemigo. Y bueno, pues hay que estar atentos de cuando esto suceda, para eso están los signos de los tiempos. Entonces dice, los que estén en Judea que huyan a las montañas, el que esté en la azotea que no baje ni entre a tomar nada de su casa, el que esté en el campo que no regrese en busca de su manto. Está esto aquí totalmente en consonancia con la destrucción del templo de Jerusalén y el sitio a Jerusalén por parte de los romanos con las huestes de Tito, que después sería emperador, ¿verdad? En este caso era el general Tito, que llega a sitiar Jerusalén y finalmente destruyen el templo, el segundo templo. Ay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días, rueguen que no ocurra en invierno, porque aquellos días serán de un sufrimiento como no lo hubo igual en el mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Si el Señor no acortara aquellos días, nadie se salvaría. Y bueno, hay algunas personas que esta expresión, ¿verdad?, de acortar los días, hay interpretaciones verdaderamente absurdas, ¿no? Gente que dice que los días ya no están durando 24 horas, están durando menos tiempo, y que eso significa lo que dice la Biblia, que se están acortando los días. Es una interpretación verdaderamente jalada de los pelos, ¿no? El acortarse los días significa que esta tribulación, este momento decisivo de prueba, no será tan prolongado, porque de serlo así, dice el Señor, nadie se salvaría. Por la misericordia de Dios, no será un tiempo tan largo esta prueba, precisamente en atención a los elegidos, para ayudarles a que no sucumban, porque como ya dijimos, y lo dice Jesús, esta es una cuestión de resistencia, el que persevere fiel hasta el final. El Señor nos está llamando a la perseverancia en la fe, en la sana doctrina. Si alguno les dice entonces, mira, aquí está el Mesías, mira, está allí, no le crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y prodigios. Esto es algo muy fuerte. Habrá falsos profetas, habrá enviados del enemigo con una capacidad de engañar tal, porque aparte podrán hacer prodigios y señales y con ello pretenderán demostrar la verdad de sus palabras. Y con esto harán que muchos pierdan la fe. Dice aquí, con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Aquí hay una promesa también que está de parte de Dios. A los elegidos no los podrán engañar. Pero el punto es, ¿tú eres elegido? ¿Cómo es que nosotros levantamos la mano para que el Señor nos elija? Ciertamente, la elección es por gracia, es decir, es un don, es un regalo de Dios. Pero ciertamente para ir al cielo, para ir al infierno, solamente irán aquellos que sean voluntarios. Es decir, nadie que no se quiera salvar irá al cielo. Nadie que no se quiera perder irá al infierno. Pues que es nuestra misma voluntad, nuestros mismos actos, nuestras mismas obras, nuestro mismo testimonio, el que le estará diciendo al Señor, yo quiero estar contigo o no. Y entonces por ese lado es muy importante, ¿verdad?, que también hagamos nuestra parte. Por eso el Señor nos llama a perseverar. Esa perseverancia, si bien es apoyada y es ayudada por la gracia y los sacramentos, también es necesaria que sea una decisión personal, una decisión de cada uno de nosotros en nuestro fuero interno y que pongamos nuestra voluntad con todas nuestras fuerzas en que así sea. Estén atentos. Todas estas cosas se las he dicho de antemano. Jesús nos dice, ya se los advertí. Y ante, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando se da el aviso, pues no hay engaño, ¿verdad? Pasado el sufrimiento de aquellos días, es decir, hay un momento
en que sucederán todas estas pruebas, pero todavía después habrá más cosas. Dice, pasado el sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Lenguaje profético, totalmente apocalíptico, el que está utilizando aquí el Señor. Sabemos que en el lenguaje apocalíptico, los seres celestes, las estrellas, el sol, la luna, todo esto, implican personas importantes, pueden implicar personajes de nuestra fe, pueden implicar personajes, digamos, del orden mundial, ¿verdad? Gente importante que irá cayendo, gente importante que la gente sigue como si fueran faros de luz que se apagarán, que ya no servirán. Y entonces pues puede venir la confusión ante la oscuridad, ante el temor. Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre las nubes, con gran poder y gloria. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá a los cuatro vientos a sus elegidos, desde los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de la tierra al otro extremo del cielo, dice. Entonces, está hablando ya aquí claramente de la segunda venida de Cristo en gloria, lo cual implica el fin de la historia. Fíjense en el ejemplo de la higuera, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabrán que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, el Mesías, ya está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a aquel día y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Todo esto va a venir, hay que estar atentos, pero ¿saben qué? Nadie sabe cuándo será, de manera que estén siempre alertas, siempre atentos, con las lámparas encendidas, como nos decía Mateo, ¿verdad?, en su evangelio, con esta parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las que eran precavidas y las que no, que tenían sus lámparas, que era esta fe siempre preparada, siempre encendida. Cuidado, estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Sucederá lo mismo que con aquel hombre que se ausentó de su casa y encomendó a cada uno de los siervos su tarea y encargó al mayordomo que vigilara. Estén pues atentos porque no saben cuándo llegará el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén atentos. Aquí está. Estar atentos. La clave es estar atento. ¿Cómo podemos nosotros decir estoy atento? Pues siguiendo las enseñanzas de la sana doctrina, teniendo una vida de oración, teniendo una vida de sacramental, ¿verdad?, en la que nosotros nos apoyamos en la gracia del Señor para permanecer fieles. Esto es perseverar, esto es estar atentos, esto es estar preparados, para que en el momento en el que el Señor tenga a bien llamarnos, podamos nosotros verdaderamente decir, sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Llévame, haz conmigo lo que quieras. Me entrego totalmente a ti. Eso es lo que yo quiero de ti, Señor. La elección, tu amor, tu misericordia. Esto es permanecer atentos, permanecer preparados. Y en el momento en el que el Señor te llame, en el momento en el que el Señor me llame, estemos listos para irnos con Él. Esto es lo que nos dice este capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Gracias, Señor, por este mensaje tan importante que nos das, porque es tu amor y tu misericordia la que nos mantiene atentos, la que nos mantiene alerta, la que nos mantiene avisados
en el momento que tú quieras, Señor, estamos listos. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por el Evangelio de San Marcos, por este capítulo 13. Bendito y alabado sea, Señor. Danos las gracias que necesitamos para hacer vida esta palabra y estar listos para el momento en que tú quieras y tengas a bien llamarnos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. A ti la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.